Muy buenas tardes. Os damos la bienvenida a este webinario sobre terapia ocupacional, procesamiento sensorial, vida independiente y autismo, que será impartido por Ana López Sánchez, que es terapeuta ocupacional y bueno, pues especialista en integración sensorial y además es la responsable o una de las responsables del centro Movito de Autismo Ávila, que bueno, pues desde hace ya bastante tiempo pues viene impartiendo servicios dentro de la Asociación de Autismo para pues, bueno, pues apoyar sobre todo el desarrollo de niños de todas las edades en el espectro del autismo. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Así que nada, cuando quieras puedes comenzar, puedes compartir la pantalla y arrancamos. Cualquier duda podéis ir planteando por el chat, yo estaré pendiente y bueno, pues también tenemos un espacio para preguntas. Bueno, pues yo soy Ana y os voy a hablar sobre terapia ocupacional un poco enfocada a la intervención que hacemos los terapeutas en el ámbito de la infancia, pero también el que hacemos en el ámbito de la vida adulta, en relación a las personas con autismo. Bueno, cualquier duda me preguntáis, pero voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda. La terapia ocupacional está, bueno, es la definición que ofrece la Asociación de Profesionales Española de Terapeutas Ocupacionales, y lo que viene a decir es que la terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria que trabaja con personas que por una razón u otra, es decir, bien sea por problemas físicos, por problemas psíquicos, sensoriales o sociales, tienen una dificultad en la participación de sus actividades de la vida diaria. Entonces, en este caso, el objetivo del terapeuta va a ser lograr el mayor grado de independencia y autonomía posible en la vida de esta persona. Voy a empezar a hablar de la terapia ocupacional en el mundo de la infancia y de los trastornos de procesamiento sensorial, y luego la última parte va a ser el ámbito de terapia ocupacional en la vida adulta, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar, la principal herramienta de aprendizaje demostrada a nivel científico en la infancia es el juego, y es por esto que los terapeutas ocupacionales lo utilizamos como herramienta terapéutica en nuestras intervenciones. El objetivo principal que tenemos los terapeutas en cualquier colectivo y en cualquier edad con la que trabajemos va a ser siempre mejorar la participación y el desempeño ocupacional de la persona. En el caso del niño nos referimos a mejorar la participación en el colegio a nivel de aprendizaje académico o a nivel de participación social, mejorar la participación del niño en la vida diaria, en sus actividades cotidianas, y también mejorar la participación del niño en las actividades que hace pues, por ejemplo, participar al ir a un parque o ir a comprar chucherías, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, cuando hay un problema en el procesamiento sensorial que dificulta dicho objetivo, los terapeutas ocupacionales que nos especializamos en integración sensorial utilizamos la terapia basada en la integración sensorial. Esto lo explicaré un poco más adelante. Bueno, quería hacer una diferencia en relación a lo que es la estimulación sensorial y lo que es la integración sensorial, porque muchas veces cuando hablamos con otros compañeros que no son terapeutas ocupacionales o con padres, se refieren a nosotros como personas que hacemos estimulación sensorial, y bueno, la intervención es completamente diferente, ¿vale? La estimulación sensorial son un conjunto de actividades sensoriales controladas dirigidas por profesionales, donde la persona puede ser una persona activa o una persona pasiva. El objetivo que hay en las actividades de estimulación sensorial es fundamentalmente favorecer el desarrollo y la maduración del sistema nervioso. Y lo pueden llevar a cabo diferentes profesionales, es decir, lo pueden llevar a cabo maestros, educadores, psicólogos, terapeutas ocupacionales o fisios, por ejemplo. En el caso de la integración sensorial, es un proceso neurobiológico, es decir, es un proceso del sistema nervioso central que hace posible la organización de sensaciones, bien sean internas o bien sean externas. Entonces, el objetivo de este proceso es favorecer la participación efectiva en el ambiente. Quiere decir, en un ambiente cargado de estímulos, el objetivo que tiene la integración sensorial, que es un proceso que tenemos todas las personas, es lograr la participación efectiva del individuo. ¿Qué pasa? Que, bueno, cuando hay un trastorno del procesamiento sensorial, los terapeutas ocupacionales utilizamos un modelo de intervención que se llama el modelo de intervención basado en la integración sensorial. Este modelo solo lo pueden llevar a cabo terapeutas ocupacionales que se especializan en ello.
Entonces, ¿qué es la integración sensorial? Pues como he dicho, es un proceso neurobiológico. Es la capacidad que posee el sistema nervioso central de registrar, modular, discriminar e integrar la información procedente de los sentidos para dar una respuesta adecuada a las demandas del medio y del propio cuerpo, ¿vale? Repito, es un proceso que tenemos todas las personas. Lo que pasa es que hay en personas donde este proceso no es adecuado, donde las respuestas que la persona da a las demandas no son propias o no son adecuadas a ella. Entonces ahí es cuando nos encontramos ante un trastorno del procesamiento sensorial. Bueno, lo que es la integración sensorial fue investigado por la doctora Jenners en la década de los 60. Esta mujer era una terapeuta ocupacional y neurocientífica que investigó sobre ello. Y el fin último de la integración sensorial es lograr las respuestas adaptativas de las personas, es decir, es lograr la participación efectiva de la persona en el ambiente. Una respuesta adaptativa, ¿qué es? Pues es una respuesta exitosa frente a un reto ambiental. Quiere decir, si tú, por ejemplo, tienes que alcanzar un bote que tienes en lo alto de un armario de una cocina, lo que vas a hacer es coger un taburete, colocarlo debajo, subirte y alcanzarlo. Eso es una respuesta exitosa frente al reto ambiental que era alcanzar el bote, ¿vale? Cuando hablamos de respuesta adaptativa en niños, el niño es un participante activo. Quiere decir que es el niño el que tiene que lograr conseguir esas respuestas adaptativas. Y las respuestas adaptativas crean cambios en el cerebro, ¿vale? Por eso es la base que utilizamos los terapeutas en integración sensorial, es ir produciendo respuestas adaptativas porque es lo que nos permite ir produciendo cambios a su vez en el sistema nervioso central. Y por último, un ambiente de apoyo apropiado puede estimularlas. Entre paréntesis pongo un reto justo porque lo que quiero decir con ello es esto. Cuando tú quieres que un niño obtenga una respuesta adaptativa al reto que se le expone, tiene que ser un reto justo que el niño pueda alcanzar. Si no lo puede alcanzar, no va a obtener una respuesta adaptativa a este reto, ¿vale? ¿Cómo es el proceso de la integración sensorial? Pues en el proceso es que tú tienes un estímulo, tu sistema nervioso primero lo registra, es decir, identifica qué input sensorial estás recibiendo, modula la intensidad y la naturaleza de ese estímulo, discrimina ese estímulo de otros de igual naturaleza o de diferente y da una respuesta adaptativa. Un ejemplo de cómo es un proceso de la integración sensorial óptimo y adecuado es, por ejemplo, si tú pones la mano en una vela, en una llama de fuego, el estímulo es la llama, tu sistema nervioso registra, vale, estoy tocando algo, el input es táctil, modula la intensidad y la naturaleza de ese estímulo de forma elevada, es decir, tiene una intensidad elevada, tiene una naturaleza nociva, discrimina ese estímulo de otros y te lleva a, vale, estoy tocando una cosa que me está quemando, que es una vela o una llama, y la respuesta adaptativa que tiene la persona es retirar la mano, incluso ponerse a llorar porque ha sufrido un daño. Eso es adecuado, es decir, al estímulo que me han presentado, la respuesta que yo he obtenido y que he dado es adecuada a ella. En el caso de que haya un trastorno del procesamiento sensorial, el proceso, la respuesta que da la persona no es adecuada. Por ejemplo, el estímulo puede ser una aspiradora, que los padres en casa estén pasando una aspiradora. Entonces, el sistema nervioso central de un niño con un trastorno del procesamiento sensorial registraría, vale, estoy escuchando algo, el input que estoy recibiendo es auditivo. Lo modularía de una intensidad y una naturaleza muy elevada en el caso de que haya ahí un poco de hiperreactividad auditiva. Lo discriminaría de otro tipo de estímulos y la respuesta que igual el niño da es romper el aspirador o ponerse a llorar. Está claro que la respuesta que está dando el niño no es adecuada ni es proporcional al estímulo que se le ha presentado. Bueno, tenemos 8 sistemas sensoriales, 5 son comunes que todo el mundo conoce, que es el auditivo, la vista, el olfato, el gusto y el tacto, pero tenemos otros 3 sistemas sensoriales que son un poco más desconocidos, que es el sistema vestibular, el sistema propioceptivo y el sistema interoceptivo, ¿vale? A nivel general de los 5 más conocidos, bueno, pues el sistema visual, sus receptores se encuentran en la retina y las funciones más importantes que tiene este sistema son la vinculación, es decir, vincular que la persona que ves es tu madre, por ejemplo, la orientación espaciotemporal y el movimiento en el espacio, ¿vale? A nivel del sistema sensorial táctil, los receptores se encuentran en la piel y las funciones más importantes es el desarrollo del esquema corporal y el apego.
A nivel auditivo, los receptores se encuentran en el oído interno. Sus funciones también es la vinculación. Tú escuchas una voz y sabes si te está llamando tu madre o te está llamando tu padre, por ejemplo. La orientación espaciotemporal y el lenguaje. Y en cuanto al gusto y el olfato, los receptores se encuentran en nariz y en lengua. Y las funciones principales es protegerte de sustancias nocivas, atraerte a sustancias nutritivas y vincularte. Tú comes una comida y sabes si te recuerda a tu abuela, por ejemplo, una comida que ha podido hacer, ¿vale? En cuanto al sistema propioceptivo, bueno, es un sistema muy importante para el desarrollo de los niños. Los receptores se encuentran en músculos, tendones, ligamentos y articulaciones y nos informan sobre la posición y el movimiento de nuestro cuerpo. Es el sistema que si tú cierras los ojos, te informa de, sin necesidad de utilizar la vista, qué posición tienen las diferentes partes de tu cuerpo. Y este sistema es fundamental para la alineación del cuerpo, para la modulación de la entrada vestibular y táctil, y por ello pongo que es un sistema regulador por excelencia, que ahora lo explicaré un poco mejor, y el movimiento fluido en el espacio. En cuanto a lo de qué es el sistema regulador por excelencia, es que generalmente cuando tú tienes un niño que tiene un trastorno del procesamiento sensorial, el sistema que por excelencia utiliza para regularse es el sistema propioceptivo. Por ejemplo, es el uso de mantas de peso, de sacos de peso, de presiones muy profundas. Y creo que, bueno, es incluso el sistema que las personas que no tenemos un trastorno del procesamiento sensorial también podríamos llegar a utilizar para regularnos. Y que utilizamos, vaya. El sistema vestibular es otro de los sistemas sensoriales más importantes que tenemos. Sus receptores se encuentran en el oído interno y nos informan acerca de la fuerza de la gravedad y del movimiento del cuerpo en el espacio. ¿Es fundamental para qué? Pues para lograr una integración bilateral, es decir, una integración de ambos lados del cuerpo, para desarrollar mecanismos posturales y equilibrio, es decir, si tú te vas a caer, tener una reacción de control de tu cuerpo frente a la gravedad y frente al movimiento, lograr un movimiento y seguridad en el espacio y también para la secuenciación. En cuanto al sistema interoceptivo, bueno, es uno de los sistemas que está todavía un poco en vías de investigación y que a día de hoy, pues eso, sigue siendo un sistema sensorial un poco desconocido. Sus receptores se encuentran en los diferentes órganos y la ínsula, que es una parte del cerebro, tiene un papel muy importante en el procesamiento de esta información sensorial. Este sistema es fundamental para informarnos de cómo se siente nuestro cuerpo y qué necesita para regularse. Es decir, es el sistema que te informa si tú tienes hambre, si tú tienes sed, si tienes ganas de ir al baño, si tienes sueño. Es el que te va informando sobre todas esas cosas. Vale, tenemos 4 niveles de integración sensorial que son consecutivos. Quiere decir que para que tú alcances el último nivel, los productos finales, tienes que haber conseguido alcanzar y tener un buen procesamiento de los anteriores. Por ejemplo, para lograr tener reacciones posturales, seguridad en el espacio, como he dicho anteriormente, tu sistema vestibular y tu sistema propioceptivo tienen que funcionar de una forma óptima. De hecho, bueno, el sistema vestibular y el sistema propioceptivo suelen estar muy ligados y cuando tienes niños con trastornos en el procesamiento vestibular, normalmente suelen tener también algún trastorno en el procesamiento propioceptivo. Sigues avanzando en los diferentes niveles y para lograr una buena coordinación óculo-manual tienes que haber conseguido pues, tener un buen procesamiento del sistema vestibular, táctil, visual y propioceptivo, tienes que haber conseguido tener reacciones posturales y seguridad en el espacio, coordinarte de forma correcta a ambos lados del cuerpo, tener una buena planificación motriz y es la forma que tú tienes de conseguir una coordinación óculo-manual, que es lo que posteriormente, por ejemplo, te va a permitir escribir. Esta casa es una imagen que sacó un centro de integración sensorial que me parece interesante tener en cuenta porque relaciona las funciones del procesamiento sensorial con las funciones ejecutivas. De hecho, a día de hoy se desarrolló una prueba de valoración para relacionar las alteraciones en el procesamiento sensorial con las funciones ejecutivas, que es el EPIFI. ¿Qué quiere decir esta imagen? Que para que tú tengas una buena organización y planificación, necesitas haber tenido un correcto registro, modulación y discriminación de los diferentes estímulos sensoriales. Y eso es lo que te va a permitir que tú puedas tener un control de impulsos, un control emocional, que tu memoria de trabajo funcione de forma óptima.
En fin, que todas tus funciones ejecutivas necesitan un buen procesamiento sensorial para ser efectivas. Vale, ¿cuál es la importancia del procesamiento sensorial en el desarrollo del niño? Porque es importante que un niño tenga un buen procesamiento sensorial a la hora de participar en las diferentes actividades. Pues por un lado, porque es fundamental para la participación ocupacional. Como he dicho anteriormente, incluimos aquí el aprendizaje académico, que el niño participe en las actividades que se le exponen en clase, en escribir, en leer, en comprender los números. En las actividades de la vida diaria son fundamentales para tener un buen sueño, alimentación, autocuidado, higiene, obviamente, control de esfínteres y también para la exploración y para el juego, que como hemos dicho es la herramienta principal de aprendizaje que tienen los niños. Pero también es fundamental para la salud y el bienestar. Por ejemplo, cuando tú tienes un niño con un trastorno del procesamiento sensorial que se lleva todo a la boca, ahí su salud y su bienestar están un poquito en riesgo, ¿vale? También para la participación social, que es una parte que hay veces que se nos olvida, y es que realmente los niños participan en ambientes sociales que están cargados de estímulos. Cuando tú tienes un niño que tiene un trastorno del procesamiento sensorial, participar en ambientes sociales cargados de estímulos es un reto muy difícil y muchas veces es inalcanzable. Por ejemplo, puede ser participar en un parque. Si tú tienes un niño que tiene una hiperreactividad auditiva y que tiene un poquito de inseguridad gravitacional, participar con el resto de sus amigos y de sus compañeros en juegos que se pueden producir en un parque va a ser un reto muy difícil para él. Le va a desregular un montón, igual no puede participar. Entonces eso está afectando la relación social que tiene este niño con sus iguales. Y también es muy importante en el estado de alerta. ¿Qué es el estado de alerta? Pues es un estado de bienestar, tanto físico como psicológico, ¿vale? Es el estado en el que se encuentra una persona de forma óptima para poder prestar atención a las diferentes actividades y diferentes demandas que tiene en su día a día. El estado de alerta es fluctuante. Quiere decir, tú, por ejemplo, cuando te levantas, tu estado de alerta suele ser más bajito que a lo largo del día. Y por la noche vuelve a ser más bajito cuando acabas de comer, es decir, a lo largo de tu día fluctúa. Lo que pasa es que cuando tú tienes una alteración en el procesamiento sensorial, esto de forma directa, casi, bueno, sobre todo cuando tienes un trastorno en cuanto a modulación, está directamente relacionado con el estado de alerta que tiene la persona y, por consiguiente, para las respuestas que esta persona da al estímulo que se le ha presentado. ¿Qué son los trastornos del procesamiento sensorial? Pues es que todo lo anterior no funcione bien. Quiere decir que es un funcionamiento inadecuado del sistema nervioso central que impide organizar y procesar adecuadamente la información sensorial, dificultando a la persona dar una respuesta adecuada a las demandas que se le han presentado. Entonces, cuando esto ocurre, generalmente no se puede obtener un comportamiento eficaz en el niño y le resulta mucho más difícil aprender, porque las respuestas adaptativas que el niño da no son adecuadas. Entonces, todo esto es lo que va dificultando pues, que el niño tenga un comportamiento óptimo y que aprenda. En integración sensorial diferenciamos fundamentalmente tres tipos de trastornos, ¿vale? Están los trastornos de modulación, trastornos de discriminación y trastornos motores. Voy a ir hablando un poco de ellos. Voy a empezar por los de modulación, continúo por discriminación y finalizo con motores, sobre todo con dispraxia. Los trastornos de modulación se refiere a las dificultades que tiene la persona para modular la intensidad y la naturaleza del estímulo. De aquí salen dos conceptos que son los más comunes, que es la hiperreactividad o hipersensibilidad y la hiposensibilidad o hiporreactividad. En el caso de, por ejemplo, del sistema táctil, señales de alarma que presentan los niños cuando tienen una hiperreactividad táctil suelen ser rechazo a tocar diferentes texturas táctiles, bueno, como pueden ser la pintura de dedos o el slime, pero bueno, pueden ser incluso tocar texturas secas como es el arroz o la arena, ir a la playa, ponerse en el césped, mancharse, no soportan estar manchados, es el típico perfil de niño que en cuanto se mancha un poquito quiere ir a limpiarse corriendo. Tienen dificultades para tolerar ciertas prendas de ropa. Este perfil de niños suelen preferir ropas suaves, como por ejemplo puede ser un chándal, y rechazar texturas más ásperas, como pueden ser el vaquero o ropa de punto, ropa de lana, las etiquetas, por ejemplo. Y pueden presentar también una negativa a cortarse el pelo o las uñas.
De hecho, es que son las señales de alarma más comunes que tenemos los terapeutas cuando viene un niño que tiene una alteración en el procesamiento táctil. A nivel auditivo, la hiperreactividad lo que lleva a la persona es que se moleste con ruidos comunes que hay en su día a día, como pueden ser el secador de pelo, la aspiradora, la batidora, el ruido ambiental que puede haber en clase cuando los niños mueven las sillas, pero también pueden crear, o sea, pueden tener un rechazo a ir a lugares como por ejemplo pueden ser la feria o los supermercados. Entonces, al final ahí ya estás limitando la participación del niño en diferentes actividades. A nivel visual, suelen tener molestias ante ciertos tipos de luces, como puede ser la luz del sol, les gusta trabajar siempre o estar en casa con la luz apagada, con las persianas bajadas. En cuanto al sistema olfativo y gustativo, cuando hay una hiperreactividad suelen tener una alimentación muy restringida y suelen presentar arcadas o vómitos ante ciertas texturas en las comidas. Sobre todo, bueno, pues depende del perfil que tenga cada niño. Es una de las demandas fundamentales que tenemos los terapeutas a día de hoy, pero es cierto que cuando hay una alimentación muy restringida no siempre es solo por una hiperreactividad, sino también puede producirse por un bajo registro a nivel oral, porque el niño no tenga desarrolladas las habilidades motoras necesarias para ingerir determinados alimentos. A nivel vestibular, cuando hay una hiperreactividad, lo que suelen presentar son niños que se marean fácilmente en el coche, que no les gustan los columpios, tienen miedo a las alturas, suelen tener dificultades para mantener el equilibrio y muestran mucha angustia cuando están en posiciones en contra de gravedad, ¿vale? En posiciones prono. En cambio, la hiporreactividad, bueno, pues lo que presenta a nivel táctil suelen ser niños que les gusta tocar todo, mancharse enteros, no darse cuenta de que están manchados. A nivel auditivo les encanta hacer ruido. O bueno, pues podría ser que pareciera que no escuchan ciertos sonidos, es decir, que pueden estar en ambientes cargadísimos de estímulos donde tú, que no tienes un trastorno del procesamiento sensorial, estás incómodo en ese ambiente y a ellos son un poco impasivos ante ello. A nivel visual, bueno, pues pueden ser niños que disfruten viendo girar objetos, que les guste estar en ambientes con estímulos luminosos muy fuertes, que busquen los rayitos de las persianas o de la luz del sol para obtener ahí un poco de estimulación. A nivel olfativo gustativo suelen ser perfiles que se lleven todo a la boca, que les guste oler objetos o personas, incluso comer cosas que no son comida. A nivel propioceptivo, una hiporreactividad o bueno, un poco un bajo registro en este sistema lo que les lleva es a tener dificultades para organizar su esquema corporal, suelen ser niños que se tropiecen, que los papás os digan que son niños torpes, que tengan dificultades para graduar su fuerza y para utilizar su cuerpo, ¿vale? Y bueno, por último, el sistema vestibular. Tenemos dos perfiles, pueden ser niños que no aguanten mucho tiempo sentados y que se muevan constantemente, o por el contrario, pueden ser niños pasivos, quiere decir niños que necesitan moverse pero que no desarrollan las estrategias necesarias para obtener ese movimiento. Aquí pongo la relación que hay entre la reactividad sensorial, el estado de alerta y por último la regulación de la conducta. Reactividad sensorial y estado de alerta he puesto una flecha bidireccional porque en cierta parte una depende de la otra. Quiero decir, tú puedes tener una reactividad sensorial. Antes de esto voy a explicar la siguiente diapositiva y luego explico esta, que es el umbral neurológico, ¿vale? Porque el umbral neurológico es la cantidad de estímulos que necesitan tus neuronas para activarse. El umbral neurológico puede ser de evitación, quiere decir que con muy poquita cantidad de estímulo tus neuronas ya se activan, o puede ser el umbral de orientación, que quiere decir que necesitas muchísima cantidad de estímulo para que tus neuronas funcionen, ¿vale? Entonces, en relación a esto, tenemos la reactividad sensorial, estado de alerta y la regulación de la conducta. Quiero decir, si tú tienes una reactividad sensorial auditiva, un poco una hiperreactividad, tú necesitas con poquita cantidad de estímulos, tus neuronas se activan, esto va a repercutir en tu estado de alerta. Si tú escuchas un sonido que te resulta molesto, tu estado de alerta se va a elevar, te vas a empezar a poner nervioso y la regulación de tu conducta va a ser mucho más complicada. Probablemente, pues en ese momento ya el niño se ponga a llorar o se enfade o, bueno, pues muestre una conducta.
Pero de la misma forma te puede pasar que si tú llevas un día, un niño que viene de una jornada laboral, de una jornada escolar, bastante cansado, con un estado de alerta bastante elevado porque se le ha expuesto durante muchas horas a muchos estímulos, igual llega a casa, la madre le propone secarse el pelo y en ese momento, al tener un estado de alerta alto, esa actividad que en otro momento o en otra situación el niño hubiera tolerado de una forma más o menos óptima, no resulta óptima y entonces la regulación de la conducta también es imposible. Esto no solo les pasa a los niños con trastornos del procesamiento sensorial, nos pasa también a los adultos en nuestra día a día. Es decir, tú puedes venir de un día de trabajo agotado, con un estado de alerta elevadísimo porque has tenido pues, muchas reuniones, mucho trabajo, mucha sobrecarga y de estímulos. De repente vas a un supermercado y todo te molestan las luces, te molestan los ruidos, te molestan las personas comprando y probablemente no hagas la mejor compra de tu vida. Pero otro día en el que tu estado de alerta sea óptima, participar en ir a la compra y hacer una compra puede ser una actividad súper placentera para ti que puedes llevar a cabo de forma correcta. ¿Vale? Y por último, en relación a esta pirámide, por así decirlo, se encuentra la autorregulación, ¿vale? Que son las estrategias que tú desarrollas para regular y gestionar tu estado de alerta y tu atención. ¿De qué dependen? Bueno, pues dependen de la capacidad que tenga la persona de leer e interpretar el entorno, dependen de la forma que tenga la persona de internalizar las rutinas, depende también de responder de forma contingente a las expectativas del entorno y también de la adaptación del cambio. Quiere decir, por ejemplo, cuando tú tienes un niño que, voy a poner que tiene un rechazo a cortarse las uñas, ¿vale? Pero el niño ha desarrollado la estrategia de autorregularse. Él antes de cortarse las uñas utiliza la estrategia de subir y bajar las escaleras de su casa 5 veces, porque eso es el movimiento en este caso le regula, y utiliza la estrategia de jugar con arena mágica porque esa actividad, en este caso que también estás trabajando el tacto, pues para él es reguladora. Entonces, cuando su padre o su madre le avisa, vale, hoy toca corte de uñas, si el niño ha interpretado y ha entendido las demandas del entorno de hoy me toca cortarme las uñas, internaliza las rutinas, es decir, un día al mes, un martes al mes, cortamos uñas de los pies, por ejemplo, responde de forma contingente a las expectativas, es decir, vale, me tengo que cortar las uñas y adapta el cambio de me tengo que cortar sí o sí. Si él ha desarrollado esas estrategias de autorregulación, participar en el hecho de cortarse las uñas va a ser mucho más óptimo. ¿Qué pasa? Que muchas veces con los niños, y sobre todo con los niños con TEA, las estrategias de autorregulación son bastante escasas, sobre todo cuando pues, son niños que tengan autismo y, por ejemplo, discapacidad intelectual. La elaboración de estas estrategias es bastante difícil y normalmente somos los adultos quienes hacemos un poco de corregulación con el niño, le damos nosotros las estrategias que sabemos que funcionan para que se regule a la hora de luego, o sea, para luego poder participar en actividades que sabemos que van a ser un reto para él. Vale, voy a poner este vídeo que, a ver, es un vídeo que, a ver, un segundo, que lo voy a poner en alto. Es un vídeo de la Fundación Orange que explica el procesamiento sensorial y habla un poco de todo el tema este de la modulación de la modulación sensorial, ¿vale? Muchas personas con autismo perciben de forma especial los estímulos sensoriales del entorno. ¿Qué tal va? ¿Queda mucho? Yo acabo de llegar. Me da pánico el dentista, ¿sabes? Sí. A mucha gente le pasa, a mí mismo, no crees, me cuesta mucho venir aquí, pero... Pero es dolor, ¿sabes? Es olor de dentista. ¿Pedro de la Fuente? Sí, soy yo. Mañana. Hasta luego. Pase por aquí, Pedro. Póngase cómodo. ¿Me siento ahí? Sí, sí, sí. Bueno, Pedro, cuénteme un poquito qué le está pasando. ¿Qué? ¿Qué le ocurre?
El empaste este que se me fue. ¿Desde hace cuánto? Una semana. Una semana. Vaya, sí que tiene que doler. Bueno, vamos a echar un vistacito, ¿vale? Ábreme bien grande. ¿Os molesta? Sí. Bueno, vamos a limpiar primero un poquito, ¿vale? Tranquilo que esto no molesta, ¿eh? Solo hace mucho ruido. Sí, ¿Ahí sí molesta? sí, ahí. ¿Molesta? Bueno, creo que vamos a tener que sacar esa molita, ¿vale? Vamos a poner un poquito de anestesia y así no te enteras de nada, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Muchas personas con autismo muestran hiper o hiporreactividad ante estímulos sensoriales como el dolor, la temperatura, los sonidos, las texturas, los colores, las luces. En España hay más de 450.000 personas con trastorno del espectro del autismo. No entenderlo no sirve como excusa. Ponte en su lugar. Junto al autismo.org. Vale, a ver, que me he perdido otra vez aquí. Vale, pues este vídeo lo que al final muestra es probablemente esta persona que seguramente que tenga autismo de alto funcionamiento por las características que presenta, el estado de alerta a la hora de ir al dentista, que sabe que es un desafío para él, estaría un poquito elevado, pero es que a la vez el dentista está cargado de estímulos a nivel de olfato, a nivel de luz, a nivel de tacto, a nivel oromotor, o sea, en todos los sentidos, esta persona tiene una sobrecarga en cierta parte, lo digo entre comillas, de estímulos y al final la respuesta que él lleva le impide participar en la actividad que era ir al dentista, se va. Después tenemos los trastornos de discriminación, ¿vale? Ya dejamos aparte los trastornos de modulación. Y bueno, los trastornos de discriminación lo que son son dificultades para diferenciar un estímulo sensorial de otro, de la misma naturaleza o de distinta naturaleza. Quiere decir, entra en juego la experiencia y a menudo subyace problemas de praxis. Pero lo que se refiere es que si tú, por ejemplo, con los ojos cerrados tocas una botella de agua, la discriminación táctil te permite identificar que lo que estás tocando es una botella de agua y no, por ejemplo, un estuche. Pero esto también pasa a nivel visual, por ejemplo, cuando ves letras que pueden ser parecidas como la B o la D, que tengas una buena discriminación visual te permite identificar, vale, esta letra es la D, puedo formar una palabra que es dedo, o esta letra es la B, que puedo formar una palabra que es burro, por ejemplo. O a nivel auditivo, sonidos similares como, pues eso, la Q, la K, a la hora de hablar, que la persona tenga una buena discriminación auditiva es lo que le permite diferenciarlas, ¿vale? Con praxis, ¿a qué me refiero? Pues la praxis es la capacidad que tenemos las personas de idear, planificar y ejecutar una tarea motora, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no siempre es óptimo esta capacidad de idear, planificar y ejecutar la acción motora, y entonces cuando eso ocurre nos encontramos ante la dispraxia. Que la dispraxia es un trastorno de procesamiento sensorial súper común en los niños con TEA. Y puede ser, lo he resumido aquí en dos formas de entender la dispraxia, que una puede ser la dificultad para idear, es decir, niños que tienen un juego muy restringido, que no saben idear nuevas actividades, siempre quieren jugar a lo mismo una y otra vez, tienen un juego simbólico muy limitado, es el típico niño que te entra a sesión y hoy quiero jugar a los dinosaurios, pero mañana también quiero jugar a los dinosaurios, planificamos un circuito y siempre elegimos los mismos materiales para hacer el circuito, e idear pues, cosas nuevas nos resulta bastante complicado. De ahí que muchas veces tengan unos intereses bastante más restringidos. Y luego pues puedes tener la dificultad para planificar, secuenciar y ejecutar la acción motora, ¿vale? Entonces, ¿esto en qué se ve repercutido? Pues en la calidad reducida del movimiento. Pueden presentar dificultades para imitar, para seguir rutinas y para realizar actividades de la vida diaria. Por ejemplo, vestirte es una actividad que necesita muchísima planificación motora de tu cuerpo con objetos externos, secuenciar cuáles son las partes, de qué forma te tienes que ir colocando la ropa y llevarlo a cabo. Pero como eso, cualquier actividad de la vida diaria requiere de estos pasos, entonces cuando viene un niño con una dispraxia va a presentar normalmente dificultades en las actividades de la vida diaria.
Y bueno, pongo que está muy influenciada por desórdenes a nivel táctil, vestibular y propioceptivo. De hecho, hay un tipo de dispraxia que se llama somatodispraxia, que quiere decir que cuando hay alguna alteración ahí a nivel táctil, vestibular o propioceptivo, eso es lo que suele subyacer los problemas de praxis que luego presentan los niños. Vale, ¿qué pasa con todo esto? Es decir, ¿qué pasa cuando hay un trastorno del procesamiento sensorial? Pues que si limita la participación del niño en sus actividades de la vida diaria, este niño debería de recibir terapia ocupacional y el terapeuta ocupacional debería utilizar el modelo basado en la integración sensorial. ¿En qué consiste esta terapia? Bueno, pues consiste mediante el juego, que hemos dicho que es la herramienta de aprendizaje que tienen los niños, ofrecer al niño estímulos controlados que vayan modificando su procesamiento sensorial para obtener respuestas adecuadas a los estímulos, ¿vale? Es decir, los terapeutas ocupacionales, cuando trabajamos con el enfoque de la integración sensorial, nuestras salas suelen ser salas que tú denominarías de juego, donde constantemente estamos jugando, ¿vale? Pero jugando, ofreciéndole al niño estímulos que sabemos que puede procesar de forma controlada, poniéndole retos y produciendo estas respuestas que sean más óptimas y adecuadas. Esta terapia siempre sigue la motivación y el interés del niño, y es el terapeuta ocupacional el que debe guiarlo para conseguir sus objetivos. Es decir, no son sesiones donde tú te planifiques, voy a hacer esta actividad y esta actividad. No, son sesiones donde tú sabes cuáles son los objetivos de intervención que tienes que llevar a cabo con el niño, tú sabes lo que tienes que trabajar, pero es un poco el niño quien guía, quien decide a qué quiere jugar y tú le vas produciendo las modificaciones para lograr los objetivos que tú quieres. Hay días que los niños están fenomenal y aceptan todo el juego que tú le propongas y funciona muy bien, pero también tenemos días en los que los niños, su motivación y su interés es muy concreto y el juego que tú puedes haber pensado en qué hacer con él no le puedes llevar a cabo porque no va a resultar efectivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues, el objetivo, como teniendo en cuenta lo que es el procesamiento de la información sensorial, es lograr respuestas adaptativas en el niño, ¿vale? Que le permitan responder de forma adecuada a los estímulos sensoriales. Es decir, es lograr de la forma que se pueda el mejor procesamiento sensorial para permitir al niño participar de una forma óptima en el entorno. Entonces se le va exponiendo al niño a retos que pueda alcanzar y se va aumentando el grado de complejidad una vez que estos se han conseguido. Reto justo, respuestas adaptativas, ¿vale? Para ir adquiriendo cada vez más respuestas adaptativas y por consiguiente una mejora en la integración sensorial. Tú sabes que un niño tiene una dificultad X, le tienes que poner, por ejemplo, un niño que tenga un rechazo a tocar texturas pringosas, tienes que empezar a partir desde texturas que sean más ásperas y vas consiguiendo ese reto. Cuando se ha conseguido, lo vas modificando a algo que sea un poquito más húmedo, más húmedo, más húmedo, hasta que llegas, por ejemplo, a que toquen la espuma de afeitar, ¿vale? Que el fin no es que toque la espuma de afeitar, sino que el día de mañana puede ser el objetivo que el niño se afeite solo, o puede ser que aceptar esta textura le permita tener un mejor procesamiento sensorial a nivel táctil para vestirse con diferentes prendas de ropa, o que esté más preparado para comer alimentos que tengan una textura más parecida a la que te puede ofrecer ese estímulo sensorial. Quiero decir que al final siempre el objetivo es la participación en la vida diaria, aunque sea todo a través del juego. Entonces, cuando el terapeuta ocupacional, como he dicho antes, trabaja con la terapia basada en la integración sensorial, pues cuando hay un problema en el procesamiento sensorial que dificulta la participación y el desempeño ocupacional del niño, se utiliza esta terapia, ¿vale? Aquí os traigo un caso clínico. Bueno, pues este niño, M, por así decirlo, podría ser su nombre, tiene 6 años y es un niño con TEA nivel 1, ¿vale? Es un niño con TEA de alto funcionamiento. Bueno, este niño ya había ido a otros servicios de la asociación, había ido al servicio de alto funcionamiento y había ido al servicio de comunicación, pero bueno, al servicio de terapia ocupacional e integración sensorial no había comenzado a venir hasta abril del año, o sea, de este año. En abril comenzó. Y las dificultades son los motivos por los cuales a este niño le derivan a nuestro servicio es fundamentalmente porque hay problemas de escritura, tiene un trazo muy infantil, muy desorganizado y hace muy poquita fuerza a la hora de escribir, entonces es muy difícil comprender las letras. Es una lectura, o sea, es una escritura bastante poco legible. Tiene problemas de autorregulación y conducta
que se han intentado analizar desde otros enfoques y no se encuentra una respuesta a por qué ocurren estos problemas de autorregulación y conducta, que generalmente son, bueno, pues pega a la mamá. Solo es con ella o con ella o con la abuela, que son como sus personas de referencias. Él no sabe por qué ha ocurrido, pero cuando ocurre luego se siente muy mal, o sea, él es muy consciente de que ha habido una conducta que él no ha podido controlar. Y ya os digo que es algo que ya habían analizado desde otros servicios y no había nada no era por un problema de estructuración, no era por un problema de comunicación, no era por un problema de anticipación, o sea, no se sabía muy bien de dónde venían estos problemas. Luego había dificultades motoras, la madre lo considera un niño torpe y muy inseguro, no le gustan para nada ir a parques, de hecho se abruma muchísimo en estos espacios, no camina por bordillos, no sube las escaleras sin agarrarse a las barandillas. Requiere ayuda en la participación de casi todas sus actividades de la vida diaria, no sabe cómo ponerse las prendas del derecho o del revés, el pie izquierdo y derecho. Pues para prácticamente todas, cortar con cuchillo y tenedor estaba requiriendo ayuda de su madre. Hay un rechazo táctil, no le gusta para nada mancharse y se limpia corriendo cuando se mancha. Y en ambientes ruidosos se abruma. Esto es como son los motivos que recoge y refleja la madre el día que hacemos la entrevista, pero bueno, esto es en abril, en mayo vienen un montón de comuniones y los ambientes ruidosos se multiplican por 1000 y él, por ejemplo, salió de una comunión diciendo que no quería volver a ir a ninguna comunión en su vida porque lo había pasado fatal. De hecho, se bloquea y se pone a llorar y luego pues aparecen muchos problemas de conducta en casa. Entonces, bueno, pues cuando viene en abril se le realiza una valoración, se hace una entrevista con la madre, se rellenan la madre y el padre, los dos por separado, completan el SPM y el perfil sensorial, se seleccionan algunas pruebas del ISI para obtener una información más exhaustiva de cómo era el procesamiento sensorial de este niño y se llevan a cabo observaciones clínicas. Entonces, ¿qué resultados? En este caso yo que fui la terapeuta ocupacional que trabajó con él, obtengo. Pues por un lado hay un bajo registro a nivel propioceptivo, es decir, es lo que antes hemos denominado un poco como hiporreactividad, ¿vale? Entonces esto lo que le lleva es a tener muchísimas dificultades para controlar su cuerpo, para tener un esquema corporal, junto con los problemas del sistema vestibular, le dificulta mucho la integración bilateral de ambos lados del cuerpo para actividades de la vida diaria. No tiene muchas dificultades para graduar la fuerza y las actividades de motricidad fina le cuestan un horror, o sea, ni botones, ni cremalleras, ni nada de eso. A nivel vestibular y un poquito de inseguridad gravitacional, que le lleva pues eso, a sentirse muy inseguro en lugares donde hay altura, en superficies muy inestables, presenta hiperreactividad táctil y auditiva y, por último, tiene dispraxia. Y dispraxia en este caso es general, ¿vale? Por un lado tiene una dispraxia de ideación muy clara porque sus intereses son los Pokémon y los dinosaurios, entonces sus juegos siempre eran de ese tipo de actividades. Y bueno, yo el primer día el primero o el segundo que viene este niño conmigo a valoración, normalmente siempre a casi todos los niños que tienen este perfil les planteo, venga, vamos a organizar un juego, vamos a organizar una búsqueda del tesoro, por ejemplo. Pues en el caso suyo, primero no era capaz de seleccionar qué elementos quería coger para formar el juego. Todo el rato lo que me decía era, es que hay muchas cosas y quiero coger todas, pero no sé cuál elegir. Luego, con un poquito de ayuda, utilizamos una pizarra con un poco más el apoyo visual. Venga, pues vamos a elegir este elemento, este elemento, este elemento, este elemento. A la hora de planificar el juego con las ideas que habíamos tenido, el resultado es un juego imposible. O sea, había cogido cosas y colocado cosas sin ningún orden, sin ninguna secuenciación, y entonces dificultaba muchísimo la ejecución de esta actividad. Y por ejemplo, tampoco quería pues, tocar ni espuma, aceitar, ni ningún tipo de textura así. Y al final toda esta valoración lo que a mí me permite entender un poco es por qué estaban ocurriendo estos problemas de conducta en él, ¿no? En el colegio es un niño ejemplar que permanece sentado todas las horas del día, que está tranquilo, pero cuando llega a casa estalla todo en él. Entonces, el término de sobrecarga no es del todo correcto y bueno, pues todavía es algo que está un poco en vías de investigación, pero en este caso sí que es verdad que el colegio tenía un montón de estímulos que no procesaba bien, estímulos táctiles sobre todo y auditivos,
que le aumentaba mucho el estado de alerta y que cuando llegaba a casa, que era su entorno seguro, aparecían todas estas conductas, estallaba la bomba. Entonces, en este momento, pues estamos estableciendo qué tipo de estrategias de autorregulación podemos desarrollar para que cuando llegue a casa se regule antes de ponerse a comer o antes de participar en hacer con mamá, porque es donde aparecen todos los problemas. Entonces, bueno, estas sesiones de esta semana, que es un logro porque realmente solo llevamos 2 meses interviniendo, pero vamos a planificar un juego. Entonces, lo acotamos en el sentido de que él elige solo 4 objetos. Empezamos de menos, luego iremos añadiendo más. 4 objetos los escribe él en la pizarra y yo le voy añadiendo alguno para obtener los objetivos y trabajar los objetivos que yo quería trabajar. Él lo idea y a la hora de planificar me dice que yo me salga de la sala, que me quiere dar una sorpresa. Y cuando yo vuelvo, la sorpresa es real porque él había desarrollado un juego muy bien hecho, con un principio y un fin interesante. Y bueno, pues esta es la primera parte del juego y ahora os explico un poco la segunda. No tiene sonido porque pues, nosotros pegamos muchas voces en sesión, entonces se entiende mejor sin sonido. Tenemos que tener en cuenta que es un niño con muchas dificultades de equilibrio. No lo hace perfecto, pero lo hace, participa en ello. Es un niño que a pesar de tener inseguridad gravitacional busca mucho movimiento y necesita moverse mucho, ¿vale? La forma de caminar que tiene, veis los brazos, es como para ampliar un poco la base a la hora de desplazarse. Y esto para mí es una maravilla, porque teniendo en cuenta que le dan miedo a las alturas, que es un niño con dificultades de fuerza. Esto está fenomenal porque él lo que hace es, vale, utilizar primera planificación motriz, ve que no puede alcanzarlo, baja y lo vuelve a intentar, vuelve a hacer un recorrido para poder alcanzar la pieza que era lo que él necesitaba. En este caso, ahora yo le modifico el reto porque le había puesto un reto que él no podía alcanzar porque estaba muy alto en el rocódromo y sabía que él iba a tener muchas dificultades, entonces adapto para que sea un reto justo para él. Y lo consigue sin mi ayuda. El patín lo que le da es muchísima información propioceptiva y además es un reto ahí de bilateral. Y en este caso lo que tiene que hacer es encontrarlo con los ojos cerrados. Y él me dice ahora, no sé cerrar los ojos. Entonces yo se los tapo y ahí estás trabajando discriminación táctil. Que era simplemente que tenía que alcanzar las piezas, ¿vale? Entonces, el objetivo final del juego, aparte de todos los objetivos que había aquí, era poder construir un dinosaurio. Era su motivación y me parecía perfecto. Tenemos que tener en cuenta, pues eso, que es un niño con muchas dificultades de motricidad fina. A nivel visoespacial, en 2D tiene muchas dificultades para formar, por ejemplo, puzzles, en 3D un poquito mejor. Entonces, pues fue capaz de conseguir hacer el dinosaurio, aunque era un reto y todo el rato me preguntaba, ¿y cómo lo hago? ¿Y lo estoy haciendo bien? ¿Y lo estoy haciendo mal? Y fue capaz de hacerlo él, ¿vale? Entonces, pues esto es lo que es un ejemplo de una sesión de terapia ocupacional usando el enfoque de integración sensorial. Vale. Bueno, de forma un poco rápida voy a relacionar los trastornos del procesamiento sensorial con el autismo, ¿vale? Y a día de hoy, según el DSM-5, que es el manual de diagnóstico que utilizamos para diagnosticar a las personas con TEA, contemplan los trastornos del procesamiento sensorial, en este caso únicamente los de de modulación de hiper o hiporreactividad, no engloba los demás, pero bueno, son un poco más desconocidos, pero aún así ya es un criterio de diagnóstico para las personas con autismo. Por otro lado, cuando la doctora Jenés, que os he dicho que es la que desarrolló esta teoría,
comenzó a estudiar estos problemas, el colectivo que seleccionó para analizar los problemas en procesamiento sensorial eran niños con TEA. Y el patrón más común que encontró en los diferentes niños que ella investigó fue que había problemas de modulación y de registro, que había muchas limitaciones en la motivación de los niños y que había dispraxia. Y yo la verdad que lo corroboro en el perfil de niños que nosotros tenemos. Luego, por otro lado, hay diferentes autores que han investigado también un poco sobre esto, que consideran que probablemente podría ser una de las razones que subyacen los problemas de comportamiento o funcionales de las personas, las dificultades en el procesamiento sensorial. Me parece algo interesante tener en cuenta en relación al caso anterior que hemos puesto de un niño con muchos problemas de conducta y muchos problemas de autorregulación que no se podían explicar desde otro lado, pues igual vamos encaminados por aquí, por problemas de procesamiento sensorial que lo subyacen. Por otro lado, hay estudios que hablan de que el 90% de las personas con TEA presentan trastornos del procesamiento sensorial y creo que las personas que trabajamos en la parte clínica estamos un poco de acuerdo. La mayoría de los niños que entran, bueno, pues en este caso yo que trabajo en la Asociación de Autismo de Ávila, casi todos los niños que entran, de una forma u otra van a acabar viniendo al servicio. Primero habrá otras prioridades que trabajar, pero alteraciones en el procesamiento sensorial tienen, pues eso, prácticamente el 90% de ellos. Luego hay estudios que muestran, según las opiniones de las familias de los niños con TEA, es que los comportamientos asociados a dificultades en el procesamiento sensorial crean, por un lado, aislamiento social para los niños y las familias. Es lo que he dicho antes. Les dificulta el poder ir a comer a un restaurante si tienes una alimentación muy restringida y te molesta el ruido o necesitas moverte. Ir al parque, participar en cumpleaños. Dificultades en la participación de sus actividades de la vida diaria, bien sea porque éstas tengan un componente sensorial muy importante o bien sea porque hay una dispraxia en el niño y tienen un impacto en el compromiso social, es decir, está repercutiendo en la vida diaria de estos niños, ¿vale? Os pongo un ejemplo de un estudio que hizo esta terapeuta ocupacional y es que analizó a 32 niños con TEA que tenían entre 4 y 8 años y en este caso tenían TEA nivel 3, es decir, eran niños con grandes necesidades de apoyo. No, eran niños no verbales y tenían alteraciones de integración sensorial. Entonces, lo que hizo fue dividir a los dos grupos, un grupo de investigación y un grupo control, y realizaron una intervención durante 10 meses de 3 sesiones semanales. El grupo de intervención recibió terapia ocupacional y el grupo control recibió una terapia de atención diferente a esta. Los resultados que mostraron este estudio fue, por un lado, una mejora significativa del grupo de intervención, es decir, del grupo que recibió integración sensorial, en la escala de logros de objetivos. Este estudio muestra un montón de objetivos que se plantean, que se monitorizan por la escala GAS y la mayoría de estos objetivos obtienen mejores resultados en las personas que han recibido este tipo de intervención. Por otro lado, hay una puntuación significativamente mejor en la asistencia del cuidador en el autocuidado y en la socialización. Esto es un poco como el resultado de todo lo que os he dicho anteriormente, ¿no? Al final, si el niño tiene una mejora en el procesamiento sensorial y le permite participar mejor en las actividades de la vida diaria, va a requerir de menos apoyo por parte del cuidador, de los padres en este caso, y le va a permitir socializar mejor y estar mejor preparado para participar en actividades sociales. Entonces, la hipótesis que se crea de este estudio es que las mejoras en la modulación sensorial y en la praxis podrían ser lo que hubiera producido la mejora en estos aspectos. Por último, así en investigación lo que os pongo es esta, que es un manual de prácticas basadas en la evidencia para niños y jóvenes con autismo, donde desde el año 2020 la terapia de integración sensorial está considerada una práctica basada en la evidencia. Es decir, se han realizado estudios con una evidencia científica importante que demuestran que nuestra intervención es efectiva en los niños y que tiene un respaldo científico. De hecho, los terapeutas, cuando utilizamos la terapia basada en la integración sensorial, nos tenemos que basar en una medida de fidelidad que cumple unos criterios que tenemos que llevar a cabo para poder demostrar que lo que nosotros estamos haciendo está basado en la evidencia. Y ahora ya cambio de un poco del tema del procesamiento sensorial, y esto es un poco más corto, voy a hablar de la intervención de la terapia ocupacional en la vida adulta. Bueno, en mi caso siempre me he dedicado al mundo de la infancia y me dedico al mundo de la infancia, pero desde el año, bueno, pues desde septiembre del año 2023 me encargo de coordinar un proyecto de vida independiente para personas con autismo. Entonces, al final, para mí como terapeuta es algo súper gratificante ver que todo el trabajo que tú haces cuando los niños son pequeños obtiene unas recompensas y tiene un fin en la vida adulta de estas personas.
Entonces, cuando un terapeuta trabaja con personas con autismo alto, o sea, de autismo adultos, el objetivo, como siempre, va a ser mejorar el desempeño y la participación en sus actividades de la vida diaria, ¿vale? Para que sean lo más independientes posibles. En este caso, el modelo en el que yo me baso para intervenir con este colectivo es el modelo de la ocupación humana. ¿Este modelo qué dice? Pues concibe la ocupación humana como el rango del hacer, son el que hace una persona en relación al tiempo, al espacio, a la sociedad y a la cultura. Es un modelo que se centra en la persona, en la ocupación y en la evidencia. Se desarrolla a lo largo de los años 70 y es aplicable a diferentes ámbitos de la terapia ocupacional. Quiero decir, yo como terapeuta ocupacional que trabajo con niños con TEA en edad infantil, utilizo la terapia basada en la integración sensorial, pero también utilizo el modelo de la ocupación humana cuando me pongo a trabajar en actividades de la vida diaria de estos niños. Y los principales aspectos que tiene es que tiene en cuenta la volición, es decir, la motivación de la persona que le motiva, tiene en cuenta los hábitos que tiene esta persona, tiene en cuenta la capacidad de desempeñar las diferentes actividades y por último tiene en cuenta el ambiente. Entonces, en este caso, bueno, pues tenemos este proyecto de vida, o sea, este proyecto de vida independiente que, bueno, se crea en el año 2023 y el objetivo principal es pues mejorar la participación en las actividades de la vida diaria de usuarios de TEA nivel 1. Es decir, son chicos con TEA de alto funcionamiento. Actividades de la vida diaria, tanto básicas, es decir, de autocuidado, de aseo, de alimentación, hábitos saludables a la hora de comer, pero también que hagan una cama, que pasen una aspiradora, que se encarguen de la limpieza del hogar, que participen en ir a la compra, en participaciones sociales, es decir, en las 3 actividades básicas, avanzadas e instrumentales. Hay muchísimos objetivos secundarios, pero pongo este porque me parece importante tener en cuenta, y es que es fundamental también en este proyecto mejorar las habilidades sociales y las redes de apoyo de los usuarios. ¿Por qué? Porque normalmente este perfil de personas de autismo de alto funcionamiento suelen ser, no siempre, ¿vale? No se puede generalizar, pero bueno, en este caso concreto de estos chicos, tienen muchas dificultades para crear amigos, para crear una red de apoyo. Entonces, al final lo que han conseguido con estos fines, aparte de trabajar toda la independencia y autonomía, es formar un grupo de amigos, de personas que tienen cosas en común, intereses comunes, preocupaciones comunes, donde es el cumpleaños de uno e invita a todos y donde todos los meses están deseando que se haga este fin de semana para poder estar con sus amigos. Es el concepto que ellos han creado. Además, pues exponen problemas que les ocurren en relación, pues, ¿qué pasa cuando un amigo deja de ser un amigo? ¿Qué pasa cuando tengo que negociar con otra persona? Entonces, al final, esos debates que se crean entre ellos les permiten pues, mejorar toda esta parte también. En este caso, son 5 usuarios que tienen entre 18 y 32 años que nunca han vivido de forma independiente. Ellos tienen sus estudios, tienen sus trabajos, pero viven dentro del hogar familiar y pues, no han tenido tampoco como mucha oportunidad a la hora de participar en sus actividades de la vida diaria de forma independiente y autónoma. El entorno donde se lleva a cabo el proyecto son las viviendas de autismo Ávila. La temporalización es un fin de semana al mes y la coordinación la llevo yo, que soy la terapeuta ocupacional. Entonces, ¿cómo funciona este proyecto de vida independiente? Pues en primer lugar se realiza una valoración del grado de autonomía e independencia que tienen estos chicos. Se utiliza para el índice de Bartel para actividades básicas y el índice de Lawton-Brody para actividades instrumentales. Pero también se utilizan observaciones clínicas, es decir, cuando los chicos vienen al fin de semana, vamos a ver cómo hacéis una cama, vamos a ver cómo sacáis un fregaplatos, vamos a ver cómo barréis. Se observa realmente cuál es la capacidad que tienen o no, porque al final estos cuestionarios los rellenan ellos y son un poco menos objetivos. Después se elabora un listado de hábitos, es decir, ¿qué hacen ellos en su... Perdón, que voy a beber agua. Vale, un listado de hábitos. ¿Qué hacen realmente estos chicos? ¿Qué llevan a cabo? ¿Qué hábitos tienen adquiridos dentro del entorno familiar? Esto se hace antes, pero también se hace después, ¿vale? Porque durante el fin de semana cuando ellos vienen, después hacemos un organigrama del mes y ponen en común qué hábitos quieren llevar a cabo a casa de los que han hecho ellos el fin de semana o de los que sus compañeros han hecho.
De la misma forma, se planifican objetivos generales, ellos vienen el viernes y el viernes deciden qué actividad de la vida diaria quieren practicar. Si hoy queremos aprender a pasar un aspirador o hoy queremos aprender a limpiar los cristales. Pero cada uno tiene su planificación de objetivos. Cuando hacemos el organigrama semanal, está muy bien porque cada uno hace unas cosas dentro de su casa y entonces como que animan al resto a hacerlos, pero cada uno tiene un objetivo temporal. Es decir, si hoy hemos aprendido a pasar el baño, una de las usuarias tiene que al menos una vez a la semana llevar a cabo el pasar el baño en su casa. Igual otro, eso ya lo hace y el objetivo es hacer su cama todos los días y limpiar su cuarto. Entonces cada uno tiene sus objetivos, ¿vale? Después de eso se analiza la actividad, el objetivo, la actividad que se vaya a realizar. Yo como terapeuta analizo, vale, pues estos son los pasos y se los explico evidentemente. Y adaptamos la actividad si fuera necesario. No siempre es, pero por ejemplo hay uno de los usuarios que tiene muchas dificultades de coordinación bimanual y óculo manual y a la hora de limpiar el suelo, en vez de barrer, aspira. Es una adaptación de la actividad porque el objetivo de la actividad es el mismo, que es limpiar el suelo. Después llevamos a cabo un aprendizaje in situ de la actividad con apoyo. El apoyo normalmente soy yo o entre ellos apoyan. Entonces se van dando pautas de cómo se hace. Yo normalmente cuando van a hacer una actividad les muestro cómo se lo hace, cómo lo hago y ellos luego lo llevan a cabo. Entonces yo estoy supervisándoles, pero luego hay un momento en el que el siguiente paso es que el aprendizaje in situ de esa actividad sea sin apoyo, donde yo desaparezca. Un ejemplo de ellos es el último fin de semana que hemos hecho en junio. Nosotros habíamos aprendido a ir a la compra, entonces normalmente dirigía la compra yo, de ahí habíamos pasado a que la dirigieran ellos y yo era una persona externa, pero el último fin de semana fueron ellos a comprar sin mí, entonces pudieron participar en esa actividad sin ningún tipo de apoyo. Lo único que yo les realicé fue la lista de la compra y en el siguiente fin de semana van a aprender ellos a hacer la lista de la compra para lograr la autonomía total en esa actividad. Y luego, pues el objetivo final y fundamental es la generalización del aprendizaje en el entorno natural. Por eso todos los días, todos los fines de semana, se hacen su lista de actividades para llevar a casa. Estos son imágenes porque me parece la forma más fácil que yo tengo de explicaros en qué consisten estos fines de semana. Ellos tienen plantean los viernes cuando vienen qué vamos a comer, qué vamos a cenar, se encargan ellos de preparar la comida, se encargan de comprar. En este caso, la chica estudió un ciclo superior de cocina, entonces enseñó a los compañeros un día a hacer una tortilla de patata y fue maravilloso. También ellos seleccionan qué actividad externa quieren hacer, ¿vale? Entonces, bueno, ahora voy aquí un momento. La actividad externa puede ser ir a hacer turismo por la ciudad, hemos ido a hacer un free tour, han ido a ver al cine, al teatro, participar en verbenas de la ciudad de Ávila, que es de donde somos, y quedarse allí bailando, pues como cualquiera de los chicos de su edad que están allí, ir a cenar, probar restaurantes. Cada fin de semana hacemos una cosa diferente, ¿vale? Y en este caso pongo estas dos imágenes y el vídeo, porque aquí aprendimos a pasar los cristales. Yo le enseñé a uno de los chicos y ese chico fue el que se encargó de explicarles al resto de los compañeros cómo se limpiaban los cristales. Y por último el vídeo, os lo voy a explicar antes porque fue casualidad, o sea, parece de verdad que está planificado para que cada uno esté haciendo una actividad, pero es real, nos organizamos fenomenal ese fin de semana y cada uno estaba haciendo su actividad de forma totalmente independiente. Yo les grabé y ya está, yo no hice mucho más. Uy, ¿qué voy a ponerle? Cada uno tiene su tarea. Y ya está, mi parte ha terminado. Muchísimas gracias, Ana. La verdad que es muy, muy interesante el trabajo que hacéis y creo que además nos ayuda a todos a entender mejor a las personas autistas y cómo se les puede dar apoyos. Tenemos una consulta en el chat. Vale, espera un momento, que no sé muy bien cómo tengo que llegar ahí. Bueno, te la leo yo si Ah, quieres. vale. Mira, Iván González Ujú, pregunta, dice, soy papá de una niña de 12 años, autista nivel 2 de apoyo. ujú. Dice, donde vivo no hay una terapeuta ocupacional que trabaje con integración sensorial. Busqué en otra ciudad, pero ella dio alta a mi hija. La principal dificultad es que no puede salir a la calle por la luz y sale con los ojos cerrados. Va así en otros ambientes y me preocupa. Como papá me gustaría que me oriente un poco sobre cómo estimularla o alguna referencia.
la integración sensorial se implementa por terapeutas ocupacionales, pero cuando faltan estos profesionales adecuados, ¿qué es lo que puedo hacer? Me encantaría poder dar una respuesta súper positiva a este mensaje, pero es que realmente ese es el problema que tenemos los terapeutas ocupacionales, que estamos en muy pocos lugares y que para que esta intervención sea efectiva tiene que estar dirigida por un terapeuta. Está fenomenal utilizar estrategias o dar apoyos a las familias, pero normalmente si no hay una intervención detrás, los objetivos que se vayan a conseguir son mínimos y si no son mínimos, pues no son los esperados. Entonces, no sé qué ciudad es, o sea, porque podemos investigar un poco para ver si cerca hay algún terapeuta ocupacional. Vale, por ahora no nos ha dicho, pero estamos pendientes. Lo que pasa en estos casos es que, de hecho, bueno, pues eso, nosotros el servicio de integración sensorial pues lo teníamos para niños con autismo y ahora ya lo hemos abierto a todo el tipo de colectivos porque las dificultades de procesamiento sensorial no solo lo tienen las personas con autismo, pero es muy difícil encontrar profesionales y eso a pesar de eso estamos creciendo y cada día son más en las diferentes ciudades y en las diferentes comunidades autónomas donde se tiene en cuenta la figura del terapeuta. El problema que tenemos es que la intervención tiene que estar dirigida y tiene que tener, lo que he dicho antes, para que sea basada en la evidencia, tiene que contar con unas características determinadas, con un material determinado, con unos medios determinados. Si no, pues no se puede decir que se haga integración sensorial. Muy bien. Yo tenía una consulta para hacerte, porque, bueno, muchas veces hablabas, ¿no?, de que las dificultades de procesamiento sensorial pues pueden estar también, ¿no?, detrás de temas de conducta que sean preocupantes, ¿no? Eh, y te quería preguntar un poco, pues, cómo os coordináis, ¿no?, con otras personas a lo mejor del equipo que puedan estar implementando, pues, un análisis de conducta aplicado o que, bueno, pues otras personas que puedan estar haciendo, pues, algún programa de apoyo conductual positivo, pues, cómo coordinar un poco esas dos partes, ¿no? De cara, entiendo que a entender qué es lo que ocurre y cómo y por qué se producen determinadas conductas, pero también cómo manejarlas. Vale, te cuento cómo lo hacemos nosotros, porque supongo que cada centro funciona de una forma. En nuestro caso, bueno, tenemos el servicio de apoyo individual para chicos de alto funcionamiento y tenemos el servicio de apoyo individual para chicos que no tengan alto funcionamiento. Entonces, queda un montón de eso, espera. En este caso, normalmente las chicas, si trabajan con este niño y hacen un análisis conductual positivo, pues analizan hasta qué punto esas conductas son puramente conductuales o tienen otro tipo de fundamento. Sobre todo el perfil de niños que más nos vienen con estas características son los chicos de alto funcionamiento y entonces ellas intervienen, estructuran, hacen todo lo que tengan que hacer y cuando aún así no hay nada que pueda explicarlo, son ellas quienes nos los derivan. Analizamos el perfil sensorial del niño, decidimos o interpretamos si eso podría estar explicando y justificando los problemas de conducta que los chicos tienen y si es así, en estos casos normalmente o dejan de acudir al servicio de apoyo individual y pasan a la terapia ocupacional o nos coordinamos entre nosotros, que la verdad es que tenemos reuniones cada 2 semanas y entre nosotros tenemos muchísimas reuniones individuales, intentamos aplicar unas. Yo sí utilizo una estrategia de autorregulación y ellas están con un apoyo conductual y, por ejemplo, estableciendo una rutina dentro de casa, pues nos coordinamos para que todo funcione a la vez. Ujú. No sé Muy si he resuelto tu pregunta. Sí, sí, sí. Sí, sí, muchas Vale. gracias. Ujú. Muy bien. No sé si hay por ahí alguna otra consulta. Em, ¿Cuál es el perfil de todos? Porque realmente trabajáis con perfiles muy variados, ¿no? Y dentro de lo que es el espectro autista, pero también, pues bueno, con otras poblaciones, ¿no? ¿Cuál es el perfil que siempre tiene o, bueno, que siempre tiene que de alguna manera os augura Más común. mejores resultados? Ujú.
Pues no sé si es un perfil común, pero ahora el mayor motivo de consulta que estamos teniendo, por ejemplo, son los problemas de alimentación. Normalmente los problemas de alimentación son la punta del iceberg, que son, o sea, tienen muchas cosas detrás que no son solo problemas sensoriales, ¿vale? En los problemas de alimentación también subyacen pues, problemas conductuales, de cómo es la rutina en casa, o como, por ejemplo, hay muchos niños que comen en el comedor, pero luego en casa con papá y con mamá no comen. Entonces, hay que tener un poco en cuenta todo a la hora de trabajar con los niños, si es porque hay un rechazo a texturas o es porque no tiene las habilidades oromotoras para comer, pero es que muy probablemente si tiene un rechazo a texturas haya un perfil ahí de un poco de hiperreactividad a nivel táctil, suelen ser niños que luego se mueven mucho, entonces que haya dispraxia. Yo creo que es difícil establecer un perfil concreto, pero sí que es verdad que, pues eso, normalmente niños que vienen con problemas táctiles, bajito registro propioceptivo, también bajo registro vestibular, que se suelen mover mucho, suelen ser luego niños que tengan muchos problemas de praxis. Entonces, eso sí que nosotros en la práctica clínica lo podemos ver. Los problemas de alimentación, que es de los últimos, yo qué sé, 10 niños que hemos tenido derivados, 7 vienen con problemas de alimentación y además es algo que angustia mucho a los padres. También pues es como muy común encontrar a niños con rechazo auditivo, pero no es tan común como socialmente creemos, que es cuando tú ves a un niño con TEA es muy fácil decir, pues va a haber un problema auditivo y entonces el Carrefour llega y te pone una hora sin ruido, las cabalgatas tienen horas sin ruido y eso está muy bien porque es verdad, pero también hay otros perfiles sensoriales que repercuten mucho en la participación de los niños que no tenemos tan en cuenta a nivel social. Ujú. Muy bien. Pregunta Evan si dentro de la terapia ocupacional, además de la integración sensorial de ICE, existen también otros abordajes que estudian las dificultades sensoriales. ¿Que estudien las dificultades sensoriales? No. Que Mm. estudien el neurodesarrollo, que estudien la ocupación, que estudien la participación, todo eso sí que tenemos diferentes modelos de intervención, pero integración sensorial, a día de hoy solo tenemos el modelo de la doctora Jenners. Es Ujú. verdad que al final este modelo pues a lo largo de los años ha evolucionado, se ha modificado, pues aparece eso, el sistema interoceptivo que antes no lo teníamos en cuenta y pues, por ejemplo, los terapeutas tenemos que estar en formación continua, constante, porque aparecen niños que, por ejemplo, también es muy común los niños con continencia a la hora de hacer caca, con mucho rechazo al inodoro y entonces eso es parte interoceptiva, parte propioceptiva, parte táctil que está un poco por descubrir qué ocurre, entonces nuestras formaciones son continuas, pero en cuanto a integración sensorial, solo tenemos ese tipo de abordaje. Muy bien. Pues bueno, parece que no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido A un gusto vosotros. escucharte y aprender contigo. Y nada, seguiremos por aquí otras semanas con nuevos webinarios para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias.